Denme un segundito. ¿Cómo están? Qué bueno, me alegra. Espero que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Mis hermanos, antes de abrir la palabra de Dios en esta noche, les voy a pedir que por favor inclinen sus rostros y vamos a orar. Oremos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre, Señor. Permite, Señor, hoy en este momento que vamos a abrir tu palabra, que tú nos puedas, Señor, llenar de tu Santo Espíritu. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para poder captar, Señor, el mensaje que tú nos traes esta noche. Y que no solo la escuchamos, Señor, que sino también la podamos vivir diariamente. Que bendice a cada hermano acá presente, como también a aquellos que vienen en camino, y igual a aquellos, Señor, que nos ven por las redes sociales. Que tu paz y tu protección esté con cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, cuando acabamos nosotros de leer nuestro versículo bíblico, pero yo lo quiero leer de nuevo. Entonces, si pueden abrir sus Biblias, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 5, y vamos a leer de los versículos del 6 al 8. Y quiero que por favor cuando estén ahí, digan amén. Amén. Y dice así: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero estamos confiados y más aún queremos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Mis hermanos, hoy esta noche vamos nosotros a profundizar y vamos a escuchar una historia que es bien conocida. ¿Cuántos de ustedes aquí han escuchado la historia de José? Muchas la conocemos desde la niñez, ¿verdad? Que fue una historia que a mí me enseñaron desde chiquita. Pero me gusta tanto esta historia porque ahí podemos destacar 3 grandes lecciones en cómo nosotros podemos crecer nuestra fe diariamente. Y eso es lo que vamos a hablar hoy esta noche. Mis hermanos, ¿alguna vez ustedes han sentido que las cosas a lo mejor no suceden como ustedes se lo esperaban? A lo mejor metas, sueños para mis jóvenes que están aquí, a lo mejor no fue exactamente como ustedes quisieron. O en otras cosas han pasado por situaciones o dificultades en la vida que se han sentido solos, tristes, enojados. Bueno, mis hermanos, estas son cosas que también José sintió. ¿Y saben por qué? Y me fascina mucho esta historia porque yo siento que uno como joven, también jóvenes adultos, podemos conectarnos tanto a él, porque él tenía 17 años cuando el Señor lo llamó para hacer cosas grandes en su vida. Entonces, mis hermanos, vamos a destacar hoy 3 conceptos que nos van a ayudar a poder desarrollar una fe, no solo en decirla, sino también poder vivirla. Entonces, el primer concepto que nosotros sacamos de la historia de José es que la fe crece en medio de las pruebas. Escuchen bien, que la fe crece, no es que cae, es que crece en medio de las pruebas. Si nosotros abrimos, vamos a ir ahora a nuestras Biblias y vamos a ir leyendo entre la historia de José, pero vamos a ir al capítulo 37 y vamos a ver en el versículo 7 y 9. Por cuestión de tiempo, no vamos a leer cada uno de estos versículos, pero si ustedes ven en el versículo 7 y 9, ahí podemos ver los primeros 2 sueños que el Señor le revela a José. Ahí fue, Dios llama a José a través de esos 2 sueños, ¿verdad? Pero José todavía no sabía qué significaba. Nosotros vemos que él tiene esos sueños, va donde sus hermanos y les cuenta, pero ¿qué sucede? ¿Verdad? Nosotros vemos que José tristemente desde joven, él sintió traición, los hermanos tuvieron envidia de él. Imagínense, mis hermanos, un joven donde sus mismos hermanos, familiares, lo envidian a usted y por no hacer nada, o no los ame solo porque él es como él era. Pero tristemente José atravesó por esto. Y cuando nosotros sabemos que cuando José le presenta los sueños a los hermanos, aún se enojaron más y lo envidiaron más, ¿verdad? Que tristemente lo lleva
a lo que era tristemente el primer desafío, ¿verdad? Pero nosotros podemos ver que el Señor le reveló los sueños a José, pero no le reveló el camino que iba a recorrer. Y yo a veces cuando yo leí esta historia, yo me preguntaba, pero ¿por qué es que el Señor le enseñó el final, pero no le enseñó el camino que iba a recorrer? Y cuando uno analiza esta historia, sabiendo José, el joven que era, ¿cuántos de ustedes, si ustedes ven que el Señor les da, ustedes van a estar aquí en esa cima, esto es lo que ustedes van a hacer, pero antes de llegar ahí, ustedes van a pasar por dolor financiero, económicamente, van a pasar por esos desafíos, ustedes levantarían la mano y darán el primer paso? ¿Verdad que no? Porque uno como seres humanos no queremos pasar por sufrimiento, porque es así, nosotros no queremos pasar por esos momentos difíciles. Y el Señor supo que si Él le enseñaba a José lo que iba a atravesarse, que iba a ser la esclavitud, en prisión, aislamiento, acusaciones, José no da ni el primer paso. Entonces, es bien importante que muchas veces las dificultades en las que estamos, en las que pasamos, es porque el Señor nos está preparando y nos está moldeando para lo que Él quiere que nosotros hagamos en el futuro. Si nosotros vamos y saltamos al versículo 28 de este mismo capítulo, ahí vemos el primer desafío, que fue que José es vendido por sus hermanos, ¿verdad? Ahí nosotros leemos que, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Mis hermanos, yo solo me imagino el momento o cómo se sentía José en ese momento, la traición y el dolor que él hubiera sentido en su corazón cuando ve que su misma familia, sus hermanos, lo venden y se lo llevan, ¿verdad? ¿Qué pasa? José a lo mejor en ese momento se hubiera sentido solo, él se sintió solo, se sintió triste, enojado. Pero mis hermanos, algo que yo destaco, que me gusta de José, es que aun cuando él estaba solo, cuando se lo enviaron y fue llevado a Egipto, él supo en su corazón que él tenía al Señor a su lado. Y eso es que lo le permitió para poder él superar cada desafío que iba a seguir por delante. Mis hermanos, solo en este primer concepto, en esta primera dificultad, nosotros podemos ver que la fe no crece en la cima de la montaña. ¿Qué significa eso? La cima de la montaña puede representar lo que es éxito, alegría, satisfacción, ¿verdad? Pero aquí dice que la fe crece, o la fe verdadera y profunda se cultiva al superar lo que es el valle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el valle representa los desafíos, el valle representa las dificultades, la tristeza, el dolor, ¿verdad? Porque yo me imagino que hay muchas gentes que ya quieren estar en la cima sin antes pasar por el valle, pero ¿cómo es posible? Uno no puede escalar una montaña, nosotros no podemos volar, uno tiene que comenzar desde abajo para llegar hacia arriba. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de sus vidas. Entonces el Señor dice, sí, cuando estés allá abajo van a haber dificultades, pero yo soy el que te estoy sustentando de allá abajo, tú no estás solo. Entonces, eso es algo que José tenía claro desde temprano y desde una edad pequeña, que lo ayudó a entender que él no estaba solo en su camino. Mis hermanos, las pruebas no son señales de que Dios está ausente. A menudo son el terreno donde la fe echa raíces profundas. Mis hermanos, si nosotros vamos y leemos en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4, quiero que nosotros también podamos voltear e ir ahí. Y quiero que me digan amén cuando lo tengan. Y dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo dice ese primer versículo? ¿Que nos encontremos tristes? No, que nos encontremos gozaos profundamente, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Joven,
adulto o hermano, cuando la vida se ponga difícil, no se rinda. Confía en que Dios está desarrollando fortaleza, perseverancia y una fe más profunda en ti. Uno de mis versículos, es mi versículo favorito, es Isaías 41:10. ¿Saben por qué? Porque eso es una promesa viva que el Señor cumple diariamente. Y dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de ¿qué? De mi justicia. Mis hermanos, esa es una promesa clara que el Señor dice, que yo estoy contigo y estoy dando cada paso que tú das. Y esa es la promesa que tenemos que aguantar en nuestros corazones cada vez que nos enfrentamos con dificultades. Porque ¿cuál es otra promesa? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mis hermanos, entendamos con este primer concepto que cuando tú estás atravesando una época difícil, antes de uno enojarse y echarle la culpa a Dios, mejor tomemos un tiempo y reflexionemos y digamos, ¿sabes, Señor? Yo creo que aquí me estás preparando para algo mejor, porque yo sé que detrás de cada dificultad o puerta cerrada, tú estás obrando en mí. El segundo concepto que nosotros sacamos de la historia de José es que la fe crece en la integridad. Entonces, si nosotros vamos a Génesis 39 y vamos a ir del versículo 2 al 5, entonces yo quiero que lo lean conmigo. Y dice así, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ahí mismo vemos que el Señor todavía estaba con José, estaba con él. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Por qué? Porque José mantuvo a Cristo en el centro de su vida. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Mis hermanos, usted ve los resultados cuando usted mantiene a Cristo en su vida, donde cualquier lugar donde vaya, puede ser, aún en las pruebas, en las dificultades, puede ser llevado lejos de tu casa, pero si Cristo está contigo, la bendición jamás se apartará de ti. Mis hermanos, cuando nosotros vemos, sabemos que José fue llevado esclavo. Ya aquí José ya es esclavo, está en la casa de Potifar, pero nosotros podemos ver que José trabajaba ¿qué? Fielmente, era respetuoso, era trabajador. Entonces, claro, eso le trajo favor a los ojos de Potifar, porque él vio que era un joven sano, que se esforzaba, ¿verdad? Pero nosotros aquí también vamos a ver, cuando leímos siguiendo, vemos que en el versículo 7 Jesús pone prueba la integridad de José, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el versículo 7 dice, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Mis hermanos, antes de conseguir, ¿qué es la integridad? La integridad es haciendo las cosas bien y es haciendo las cosas correctamente, aun cuando es difícil, cuando es impopular y cuando la gente aún no te puede ver. ¿Saben por qué? Porque uno piensa que, jóvenes en sí, pensamos que nosotros podemos hacer cosas escondidas detrás de nuestros padres y nosotros pensamos que está bien. Pero jóvenes, escuchen muy bien, que el Señor siempre está viendo cada paso que tú das, aunque tú pienses que no. El Señor lo ve todo. Entonces nosotros vemos que José fue puesto a esta prueba, ¿verdad? Pero algo que fascina mucho y donde nosotros podemos ver que la
integridad de José reflejaba a Cristo, nosotros lo podemos ver en la respuesta que él dio en el versículo 9, que dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mis hermanos, ahí vemos dónde está la lealtad y la fe de José. Mis hermanos, cuando nosotros escuchamos de la fe, muchos pensamos que la fe es decir, sí, yo creo en Jesús, sí, Él hizo esto por mí, pero mis hermanos, la fe no es solo de decir, es también de vivirla. ¿Por qué? Porque aquí vemos que también Él desarrolla su fe en el estilo de vida que Él vivió, en su integridad. Tu carácter, mis hermanos, importa. ¿Por qué? Porque porque la manera que tú eres cuando nadie te ve revela verdaderamente dónde es que está tu fe en Jesús. Mis hermanos, elige la obediencia en vez de tu propia conveniencia. ¿Saben por qué? Di no a las cosas pequeñas, jóvenes. No se dejen llevar por lo que sus amigos, los que sus compañeros de escuela les digan. Porque ¿saben qué? El enemigo siempre está buscando maneras en cómo devorar y atacar los hijos de Dios. Y es en estos momentos cuando tu fe tiene que estar aún más consagrada y plantada en Cristo. Porque aún podemos ver el ejemplo de José. El enemigo quiso atacar, pero el enemigo no tuvo victoria. ¿Por qué? Porque José mantuvo su integridad en Cristo. Y es así como nosotros también tenemos que seguir el ejemplo de José. Y otro versículo que me resaltó mucho al estudiar esto fue en Tito. Y quiero que nosotros vayamos a Tito capítulo 1 y vamos a leer el versículo 15. Entonces, cuando lleguen ahí, por favor, digan amén. Ok, y dice así, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y si nosotros, mis hermanos, aquí en ese primer versículo nosotros podemos destacar la importancia de la pureza de ¿qué? De nuestro corazón. Y la fe para poder discernir correctamente entre las cosas buenas y entre las cosas malas. Mis hermanos, ¿qué es tener un corazón puro? Tener un corazón puro es tener un estado interno de integridad y rectitud, libre de las malas intenciones y lleno de amor y devoción a Dios. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Mis hermanos, lo que tú cargas acá adentro va a reflejar cómo tú actúas afuera, porque tus pensamientos, tus acciones fluyen de lo que tú tienes aquí. Muchas veces nuestro corazón está en las cosas del mundo. Entonces nosotros, aunque no lo sepamos, poco a poco estamos nosotros reflejando las cosas que estamos viendo allá afuera. Y mis hermanos, es así como el enemigo poco a poco va trabajando. Por eso es importante uno guardar su corazón, pero aún más importante, permitir que Cristo viva acá dentro de ti, para que las acciones y los pensamientos que fluyen de ti honren y glorifiquen a Dios. Tito 1:16 que nos dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto, mis hermanos, aquí refuerza que la fe también es un estilo de vida. Hay muchos hoy en día que son una persona aquí, pero cuando salen afuera viven otro estilo de vida. Mis hermanos, el Señor no puede habitar en medio del pecado. Uno tiene que elegir en cuál lado tú quieres estar. Joven, adulto, ¿tú quieres estar al lado de Cristo o al lado del enemigo? Porque nosotros no podemos solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra.
Porque al final del cabo uno dice yo puedo hacer ambos, pero no. Porque al final el mundo te va a terminar de llevar. Y eso es lo que el Señor quiere evitar en este momento. Mis hermanos, cuando nosotros leemos o este capítulo aquí de Tito, nosotros vemos como Pablo le estaba exhortando a Tito sobre la iglesia de Creta, en cómo Tito tiene que hacer para poder como que dar los consejos a los líderes de la iglesia, a los jóvenes, a los ancianos y la manera como él pueda trabajar con ellos. Y nosotros podemos aquí ver en Tito 2, versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. También jóvenes, uno también tiene que seguir el ejemplo también de sus padres. Sus padres están aquí porque los quieren desarrollar, los quieren crecer en la manera correcta. Seamos obedientes así como José fue obediente a Jehová. Porque nosotros muchas veces seguimos el ejemplo de la gente que vemos en las redes sociales. ¿Por qué? Porque uno dice, yo quiero ser como esa persona exitosa, llena de fama, de tanto dinero. Pero nosotros poco sabemos que lo que se presenta en esas redes, gran parte es falsa. ¿Por qué? Porque honestamente, esas personas hasta viven en tristezas, pero no lo dejan de mostrar, porque ellos no quieren que esa sea la imagen que vean. Pero Jesús te dice, ven a mí como tú eres y yo te transformaré. Jóvenes, no se dejen cambiar por cómo los gentes o los amigos allá afuera quieren que ustedes cambien. Sean ustedes mismos, sean sinceros y vivan una vida íntegra con Dios. Mis hermanos, y yo quiero ir al último concepto que nosotros podemos sacar del libro de la historia de José, que es, y esta es la más importante entre las tres. ¿Saben por qué? Porque si nosotros no tenemos esta, es imposible poder tener y entender las primeras dos. Y es, la fe crece cuando Dios está en el centro de tu vida. Esa es la más importante. ¿Por qué? Porque si Dios no mora acá adentro, las acciones y los pensamientos suyos no van a fluir en cosas que honran y glorifican a Dios. En Génesis 39, 20, cuando bajamos al versículo 20, nosotros podemos ver que José fue echado a la cárcel porque fue falsamente acusado. El pobre José ha pasado por ¿qué? Traición, aislamiento, soledad y ahora la cárcel. Yo solo me imagino hasta cómo se podía sentir José, pero poco él sabía la bendición que iba a sacar Dios de aquí. Y en el versículo, si vamos después ahora a Génesis capítulo 40, versículo 8, aquí nosotros podemos ver, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Aquí nosotros podemos ver que el Señor ya le estaba revelando y le estaba dando ahora a José el don de interpretar sueños, ¿verdad? Porque aquí podemos ver que él interpretó el sueño del copero y del panadero de Faraón. Pero, mis hermanos, aún en medio de esas dificultades, aún en medio después que José le reveló la interpretación del sueño al panadero, José mismo le dice, no te olvides de mí. Pero ¿qué sucede? Cuando el panadero es ya liberado, se va y recupera su posición, ¿qué sucede? Él se olvidó de José. ¿Por qué? Porque pasaron 2 años desde que nosotros podemos ver que ahora Faraón es presentado con un sueño, ¿verdad? Y en el capítulo 41 nosotros vemos que José interpreta el sueño del Faraón, ¿verdad? Pero en los versículos 39 al 41 de ese mismo capítulo, vemos que José es puesto como gobernador de Egipto, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que Jesús lo sacó de la cárcel y lo puso ahora en la posición donde
Jesús quería donde estuviera, aunque pasó por esas dificultades, pero ustedes saben que cada prueba fue que Jesús estaba moldeando cada aspecto de su vida. Cuando ve que fue llevado, él quiso probar a ver si Jesús le quitaba todo a José, a quien él mismo se iba a integrar, ¿verdad? Si ve que es falsamente acusado o ve las tentaciones enfrente de él, ¿a quién él va a decidir honrar? Y ahora nosotros podemos ver que en la cárcel él estaba probando su paciencia a Dios y la fe en Dios, ¿verdad? Cada aspecto estaba moldeando el carácter y el ser que el Señor quería que José hiciera. Pero, mis hermanos, en el capítulo 42, versículo 7, ahí vemos que José ve primeramente, después de varios años, a sus hermanos, ¿verdad? Yo solo me imagino José, a lo mejor como él se hubiera sentido de enojado, de decir, ¿y ellos qué hacen aquí? Como que él tenía el poder de poder tomar y poder como que el vengarse de ellos. Él tenía la autoridad, pero ¿saben qué? Su carácter, él tenía un carácter de amor como así como Dios es con nosotros. Y él en vez de tomar y vengarse de ellos, él no los hizo. Él no lo hizo. Y es por eso que nosotros cuando saltamos y vamos al último capítulo de Génesis, que es el capítulo 50, vemos en el versículo 20 la respuesta de José, que es: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Nosotros podemos ver que aquí todo lo que José tuvo que enfrentar, podemos ver que lo llevó a poder tener que ese perdón y amor para sus hermanos, ¿verdad? Pero lo llevó a entender que ese era el propósito y el llamado que el Señor quería para él. ¿Por qué? Porque él pudo ayudar aún a sus hermanos, lo ayudó con las comidas cuando ellos venían de Canaán a pedir comida a raíz de la sequedad que hubo en la tierra. Mis hermanos, la fe crece cuando nosotros entregamos nuestro dolor al propósito de Dios. Las pruebas en las vidas no son fáciles, pero detrás de cada puerta cerrada, de cada dificultad, hay un llamado, propósito y bendición que el Señor quiere que recibamos y aceptemos en nuestras vidas. José no dejó que la amargura ganara. Mantuvo a Dios en el centro de su historia. No dejes que tu pasado defina tu futuro. Deja que Dios reescriba tu historia hoy. Mantén su propósito en el centro de tu vida para que Dios te pueda usar a ti para bien. Mis hermanos, porque ¿qué nos dice Romanos 8:28? Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, acepta el proceso. Dios te está ayudando a crecer en la lucha. Jóvenes, adultos, vivan con integridad. El carácter es la base de una fe duradera. Mantén a Dios en el centro. Su propósito es mayor que tu dolor. José era apenas un adolescente cuando Dios le dio sueños de liderazgo y de grandeza. Pero esos sueños no se hicieron realidad de un día para el otro. Parecía que todo se caía, se despedacía, pero en realidad Dios lo estaba edificando. Porque antes de tú llegar a la cima, tienes que escalar comenzando desde el valle e ir subiendo para arriba. Y yo no sé si en ese recorrer tuyo van a haber dificultades, van a haber momentos de dolor, de tristeza. Yo no lo sé porque Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros, pero nuestro llamado y nuestro caminar es diferente. Pero hay un mismo propósito, que es el que nosotros mantengamos a Dios en el centro y vivamos y lo podamos reflejar a Él en nuestras vidas diariamente. Mis hermanos, Dios desarrolla
tu carácter antes que Él pueda liberar tu llamado. Antes de que José pudiera convertirse en el segundo en el mando de Egipto, tuvo que convertirse en un hombre de humildad, de perseverancia, integridad y fe. Cada prueba que enfrentó José no fue un revés, sino que un campo de entrenamiento para el líder que el Dios quería que él sea llamado a ser. Mis hermanos, yo les quiero dejar con esos 3 consejos. Número 1, sé fiel donde tú estés. El enemigo va a atacar, el enemigo va a venir, porque Él quiere devorarte, Él quiere que tú estés perdido. Pero si tú te mantienes fiel estando en cualquier lugar, nosotros vemos como también la bendición te sigue a cada paso. Así como aún siendo esclavo José, vemos la bendición que él también él tuvo ahí y cómo trajo gracia a los ojos aún de su mando. Número 2, confía en el tiempo de Dios. Entiendan que el tiempo de Dios siempre es perfecto, nunca es temprano, tarde, no, es en el momento exacto, porque Él sabe más que tú. Confía y sigue adelante. Como nos dice el título de esta semana, es levántate, joven, no te dejes caer porque tú ves que a lo mejor el tiempo está pasando, sino levántate y di, Señor, sabes que en este tiempo yo sé que tú estás obrando y estás trabajando en mí. Deja que Dios moldee tu corazón. José perdonó a sus hermanos y glorificó a Dios por todo. Este proceso refinó su corazón. ¿Qué está tratando de enseñarte o refinar Dios ahorita en tu etapa, en tu vida? Y eso es una pregunta que uno se tiene que hacer personalmente, porque yo no conozco los desafíos de ustedes, pero yo sé que cada uno aquí vamos a pasar por dificultades, porque el Señor ya nos dice que va a suceder. Pero el Señor también nos da esa promesa que Él está caminando con nosotros a cada paso que nosotros vamos. ¿Dónde está tu mirada ahorita en este momento? ¿Tú estás mirando a Cristo o tú estás mirando las cosas de afuera? Y les voy a advertir ahora, si están viendo las cosas de afuera o si su corazón está en las cosas de este mundo, el Señor te puede transformar, pero tú tienes que aceptar si es que tú te quieres levantar y seguir aguantados de la mano de Cristo. Porque yo sé que el Señor tiene un propósito grande en cada uno de ustedes, pero son ustedes si quieren decidir tomar y aceptar ese llamado. Así como José aceptó, se levantó y fue. Nosotros podemos ahora ver la historia y el mensaje poderoso que José ahora nos deja como joven, como adulto y también como un líder que el Señor llamó en medio de las adversidades. Nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de maldades y el Señor nos está llamando que nos levantemos y que vayamos a hacer esa luz que Él quiere para los demás. Pero nosotros no podemos ser esa luz si nosotros no estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas. Tenemos que vivir con integridad, tenemos que vivir confiadamente en Cristo, porque el propósito y el llamado que Él tiene es grande para tu vida. Mis hermanos, con eso los quiero dejar, que el Señor me los bendiga.